en difícil. Deja de cocinar solo código. Tech es para todos. Todos debemos entendernos, dilo fácilmente y seamos transparentes. Tech es para todos, el reino Caritos cocinando. Tech es para todos. Tech es para todos. Manuelito, sabes muy bien que esta semana hemos estado hablando de computadoras. Así que, bueno, yo la verdad quería preguntarte, más que algo técnico, alguna anécdota que te haya sucedido de repente en algún proceso de compra de computadoras, alguna anécdota que tú tengas que contar de repente cuando has ido a comprar una computadora para ti, para alguien, o has asesorado de repente técnicamente a alguien con eso. No, tengo una anécdota bien chista, dos anécdotas, ¿ya? Dos anécdotas chistosas con las computadoras, ¿no? La primera es que, ¿te acuerdas que estábamos hablando de que había hecho un mini SQL server? Oye, tío, tú eres, ya, yo te he dicho ya que tú eres Bill Gates. Ya, eso de No, hacerte un no, SQL no. Server es una cosa loca, ya más o menos. 2002, 2003, ¿no? Ajá, Y había a un pata, no me acuerdo cómo le llamaban, era bajito de Arequipa. Y él un día me dice, oye Manuel, tengo un amigo que es marino y está haciendo su maestría, me dice, ¿ya? Y justamente quiere hacer una maestría, claro, él era de sistemas, un marino de sistemas, quiere hacer una maestría en un tema de manejadores de base de datos, ¿no? ¿Cómo es un manejador de base de datos? ¿Te interesa? Me dice. Y yo le digo, o sea, que me explique, ¿no? Y me dice, no, hay que crear un manejador de base de datos que, que revise la sintaxis y luego ejecute el código. Y yo le digo, anda, pucha, me gustó, ¿no? Porque era algo desafiante y bonito, ¿no? ¿ya? Y me dice, ¿y en qué lenguaje tiene que ser, no? Porque yo en ese entonces, claro, Visual Basic lo dominaba, pero habían cosas que no, que cuando comencé a pensar cómo se debería hacer, el Visual Basic no cumplía, ¿ok? Y C, digamos, no lo conocía perfecto, ¿no? O sea, digamos, no era una herramienta que yo la dominaba, ¿ok? Y entonces dije, oye, ¿y en qué herramienta tiene que ser? En cualquiera, ¿no? No sé. Y yo dije, en Pascal, ya, si va a funcionar, lo haces en Pascal. Y entonces Paréntesis, dije, paréntesis, paréntesis. Solo para aclarar que Visual Basic, C, Pascal son lenguajes de programación. Que en algún momento vamos a contar qué cosa es un lenguaje de programación, pero solo quería hacer esa aclaración. Dale, ¿no? dale. Entonces, ya pues en Pascal, ¿no? Pero ya el Pascal ya no corría así nomás en nuestras máquinas de ese entonces, que eran Pentium, ¿no? Sí, había Pentium 1, Pentium 2, creo que hasta Pentium 4 y después de eso recién salieron las con. Bueno, entonces, para ejecutar un Pascal, tenías que correr una máquina virtual porque ya todo había cambiado un poco internamente en las Pentium, ¿no? Sin embargo, acá viene la anécdota. Una persona me dice, oye, y Raúl, de realmente no sabía que existía, yo tengo una máquina que era una 386, ¿te acuerdas? Que es otra familia, ¿no? Ya, claro, claro, es una familia anterior a las Pentium, que eran A las las famosas Pentium, ¿no? 586, por eso se le llamaba Pentium. Anterior a eso eran las 486 y Ya, anterior a eso eran las 386, ¿no? ya. Yo he programado en las 8086, de ahí Ah, vinieron las no. 286. Bueno, yendo un poco para aclarar el tema, una máquina antigua, digamos. Es una máquina re antigua, ¿no? Ok. Y esta persona me dice, yo tengo una 386. Digo, y Raúl, muérete, era una portátil. Una portátil 386, güey. Yo creo que en ese entonces no, ni idea de las laptops, creo que yo manejaba desktops, así que imagínate. O sea, no sabía que existía una portátil en ese momento. O sea, siempre pensé que eran computadoras desktop, ¿no? Claro, Y me la prestó wow. con DOS y toda la vaina, ¿no? Y era portátil, era Una fabulosa. locura, ¿eh? Tú estabas súper emocionado, me imagino. Estaba emocionado, ¿no?
Y ahí es donde la anécdota es que ahí, a pesar que estábamos en las familias Pentium, yo estaba programando en una portátil 386 con Pascal. Wow. ¿Qué anécdota tienes, Raulito? En mi caso, bueno, no quiero irme tan atrás, después voy a contar algo más reciente y luego me voy para atrás, creo yo. No, mira, como anécdota no sé qué tanto, pero este, por lo menos voy a contar un poco la experiencia, creo yo. La experiencia en cuanto a, por ejemplo, cuando me ha tocado comprar computadoras, ¿no? Las compañías tienen que decidir muchas cosas para comprar un computador, ¿no? Tienen que, por ejemplo, tener mapeado a todos los usuarios, ¿no? Tener un registro de todos los usuarios, tienen posiciones, funciones, responsabilidades que tienen en cada área, digamos, esas personas, y luego pues se define un poco el tema de qué tipo de computador necesita esta persona para hacer su trabajo. Por ejemplo, las personas que trabajan en finanzas tienen un tipo de computador, digamos, más potente porque en las áreas de finanzas normalmente son áreas que las personas hacen muchos cálculos, necesitan muchas hojas Excel, y cuando ya hablamos de trabajo en oficina, no hablamos de unos Excel. Yo he visto, pues, gente de finanzas con, digamos, 30 hojas relacionadas, vinculadas, trabajando en conjunto para sacar ciertos cálculos, ¿no? Sobre todo en áreas de presupuestos. Entonces, por ejemplo, así se define, ¿no? Las áreas de finanzas tienen más procesador, las áreas comerciales de repente hay que pensar ya no en el procesador, sino hay que pensar, oye, estas personas son las personas que representan a la compañía, de repente necesitan una máquina más estética, menos pesada, porque son las personas que van a viajar, se van a movilizar y tienen otra necesidad, ¿no? Básicamente lo que marca el tipo de computador debe ser la responsabilidad que uno tiene en la empresa, ¿no? De repente yo soy una persona que trabaja en un tipo de front desk, una recepción, y pero también soy la persona que registra las facturas y hago ciertos procesamientos de finanzas. Entonces, oye, no porque trabajo en recepción, me corresponde una máquina de bajo procesamiento, ¿no? Necesito una máquina de buen procesamiento porque yo hago tareas de cálculo. Entonces, así se van definiendo un poco, ¿no? Y ahora, el otro tema, pues, que en el mercado, pues, también existen varias opciones de computadoras, varias marcas que ya hemos visto en algún otro video, varias marcas, varios tipos de computador, y entonces a veces uno comete errores, ¿no? Y por ahí podría contar alguna anécdota. Entonces llegó una gerenta de producción, pues, tú sabes, donde trabajaba, y necesitamos una computadora potente, ¿no? Entonces la persona que estaba revisando el detalle de la computadora, este, había trabajado bastante en las características, o sea, sí que era una máquina potente, digamos, con una, por decir, una Core i7 de 12ª generación, por decir algo, con 512 gigas de almacenamiento, con 16 gigas de RAM. Se había fijado en todo, ¿ah? En toda esa parte de características internas del computador. Entonces tú sabes, ¿no? Resulta que después del tiempo llegan, se habrá demorado, no sé, pues, porque las computadoras, paréntesis aparte, por si acaso, demoran muchas veces el stock. Las empresas se quedan sin stock y dependen de la marca en el país. En este caso, por ejemplo, HP, Lenovo, en Perú. Entonces, esta computadora, digamos que demoró en llegar. Entonces, tú sabes que cuando llega la máquina, llega la persona a mi oficina, ¿no? Y me dice, oye, señor Raúl, ya llegó la máquina. Le digo, por fin llegó la máquina, demoró como 30 días en llegar. Le digo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí, bueno, es la característica de la máquina que pedimos. Bueno, perfecto, le digo. ¿Y qué pasó? ¿Algún problema? Y me dice, señor Raúl, lo que pasa es que no me había fijado bien el modelo. Yo entendía que era un modelo estándar, pero ¿por qué te preocupa el modelo? No, sino que me han traído una máquina gamer. ¿Gamer? Sí, me dice. ¿Pero tiene las características, le digo, o no? Sí, me dice. ¿Y entonces cuál es el problema? Lo que pasa, me dice que es un poco diferente la máquina, la laptop, y es bien pesada, me dice.
así, pero qué tan pesada. A ver, tráeme la máquina, le digo. Entonces, cuando viene, ¿ves? Me viene Te con la trae a máquina, ¿no? Optimus, te Con trae la a máquina Optimus así, Prime. en Te trae a el hombro, Optimus Prime. en el hombro, tipo procesión. Te trae a Optimus Prime. ¿No? Esas Oye, gamers son Transformers, ¿no? yo levanto la máquina, oye, una máquina laptop, pues, no sé, 2 kilos, 2 kilos y medio. Esta pesaría, ay, te juro que 4 kilos, quizás, tío, o 3 kilos y medio. Era una máquina pesada. Le digo, wow, le digo, oye, ¿sabes qué? Esta máquina no creo que esté bien, le digo. Le di a gerencia, creo, en ese momento. Levanté el problema, creo yo. Mira, se pasó esto. Pero no se hicieron finalmente líos. Llegó la gerenta y yo pensé que iba a observar el tema ella, pero felizmente tampoco se hizo líos y empezó a usar la máquina. Y la usó todo el tiempo que estuve yo trabajando, por lo menos con ellos. La persona llegó, era mujer, ¿ah? Y gerente de producción. Y su máquina pesaba una barbaridad, ¿no? Entonces, hay errores, ojo, hay errores que se cometen cuando uno compra computadoras o cuando uno está empezando por lo menos a comprar computadoras en un inicio también suele pasar que cometemos errores, sobre todo cuando trabajamos con compañías. Mucho cuidado con los pesos, con los modelos. Es importante tener en cuenta y revisar, ¿no? Cuando busquemos, porque definitivamente nos podemos confundir una máquina de oficina, una máquina gamer, una máquina tipo home de casa. Y te voy a contar una anécdota más para que esta vez sí te rías, pues. Oye, habíamos comprado una laptop, no me acuerdo, eso fue también hace muchos años. Creo que bueno, la cosa que compramos una laptop también cumplía con todas las características, todo perfecto. Ya, mira, todo lo que teníamos que tener en cuenta era bien detallado, pero se nos pasó algo, tío. Compramos porque pues a veces no compras lotes, pues a veces piden una máquina específica por un puesto que acaban de abrir o una persona nueva que acaba de llegar, algo muy específico. Y entonces, pues, hay algunas veces se van algunos detallitos, pero a veces esos detallitos cuestan, pues, cuestan una barbaridad, ¿no? Es un error, entre comillas, fatal, ¿no? Entonces, la máquina era el modelo, era las características, pero cuando llegó la máquina, adivina qué pasó. Llegó la máquina y llegó la máquina con teclado americano, es decir, no tenía la letra ñ. Ah, fuerte. Mm, Creo que la llegamos a devolver, a cambiar, pero, o Sí. sea, son tiempos y gestiones que a veces pasan, ¿no? Eh, pero bueno, algunas veces también pues se cometen errores. A veces uno no compra lotes pequeños, no compra lotes grandes, y hay muchas personas que te puedes equivocar inclusive en la definición de la máquina, inclusive, ¿no? En la posición. Por eso las máquinas hay que revisarlas con tranquilidad, uno a uno, revisar las máquinas realmente que se están adquiriendo, tener un detalle exacto y luego proceder con la compra, ¿no? Para evitar contratiempos, porque Sí, definitivamente generan tiempos a veces que no se pueden esperar y entonces generan gastos innecesarios. Y eso lo digo a ¿verdad? nivel de compañías, ¿no? Ahora imagínate pues a nivel de personas, ¿no? Las personas a veces también compran, normalmente, más bien pasa ahí que compran o les faltó máquina, es decir, oye, yo calculé que iba a hacer esto y esta máquina no me sirve para hacer eso, o compran de más, ¿no? No, es que esta máquina, yo para qué le compré un tera, si mira mi disco solamente utilizo yo 100 gigas, cuando está lleno 150 y tiene un tera, y ya gasté en un disco enorme, ¿para qué, no? Entonces, pero pasan cosas. Y ojo que hay modelos específicos, sobre todo en laptops, ¿no? Hay modelos específicos para Latinoamérica, ¿no? HP normalmente, por ejemplo, creo que empiezan con LA o terminan en LA de Latinoamérica, justamente los modelos para Latinoamérica. Es muy importante eso que has mencionado, pues, ¿no? El Sí, teclado también define. estaban buenas las anécdotas, ¿ah? Oye, rápidamente para darle un giro a la conversación, me gustaría que comentemos un poquito, hemos hablado hace un rato justamente de máquinas gamer y máquinas de casa y oficina. Rápidamente, ¿en qué se diferencian esas máquinas? O sea, Claro, las gamer son máquinas, como lo dice su nombre, para gente que está utilizándolos para juegos, ¿no? Y ahí la característica que uno debe considerar en estas máquinas son la tarjeta gráfica, ¿no? Un gamer se fija mucho en la tarjeta gráfica, ¿no? claro, Porque eso le va a dar la velocidad de procesamiento de las imágenes.
claro. Básicamente es eso, Que ¿no? es una Porque, característica que no vimos en el video pasado, porque claro, correcto, estamos hablando de computadoras, las estándar, digamos. Ojo con las gamer, entonces tarjeta gráfica, claro está. ahí está, Eh, ¿no? Me La imagino que tarjeta también la gráfica pantalla cuenta, ¿no? Por el tema justamente y la de, bueno, resolución. Y claro, la memoria tiene que ser mayor, ¿no? Ya no 8 gigas, ya es hasta una memoria 16 creo te podría quedar distinta. un poco corta, quizás. Tiene que ser de 32 para treinta arriba, y para dos ¿no? Yo también creo 32 eso para mismo, arriba. 32 gigas más o menos para Entonces arriba. estamos hablando de máquinas ya de mucho procesamiento porque la tarjeta gráfica va a apoyar al procesamiento de imágenes, porque nosotros acá lo vemos tranquilo, vemos las computadoras gráficamente, pero cuando ya es un juego en tiempo real que uno quiere jugar con el joystick, hay mucho procesamiento de por medio, ¿no? Entonces Claro, la y tarjeta ahí, gráfica apoya al microprocesador en procesar esas imágenes en tiempo real, ¿no? Porque pero yo creo que ahí hay que aclarar de repente que hay que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, ¿no? Sobre todo los padres, ¿no? Que van a buscar una computadora para sus hijos, a veces los hijos, pues no, papá, que una máquina gamer, ¿no? Ojo que estas máquinas tienen características especiales, sobre todo para jugadores que rozan con lo profesional, se podría sí, decir, sí, ¿no? O sí, sea, sí, 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 que le dedican buena parte de su tiempo no a divertirse realmente, o sea, están dedicándole a eso con otros fines mayores. correcto. Correcto, Entonces, y has por dicho eso, bien, ¿no? El gamer es una computadora que la persona lo está utilizando básicamente profesionalmente, porque si no es así, bueno, si tu hijo se está iniciando en los juegos, bueno, una gamer le va a resultar totalmente sobredimensionada, ¿no? exactamente, a eso iba yo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que si bien es cierto, esas máquinas se llaman gamer, no significa que en una computadora de casa no se puedan jugar. O sea, sí se puede jugar, los juegos van a levantar, si la máquina tiene una buena característica, va a ser suficiente para que los juegos levanten, digamos. Entonces, si se tienen hijos, no es necesario comprar una gamer, ¿no? No es, no es necesario. Bueno, Correcto. ahí están las otras alternativas también, ¿no? Y y en las máquinas de oficina, con las de casa, yo creo que básicamente ahí son bastante similares. Sí, Yo diría y me animaría a decir, yo creo que ahí define básicamente el acabado del computador. El acabado del computador, por ejemplo, si las personas van a trabajar en producción en una oficina, o sea, tienen áreas de producción en esa empresa, van a campo, por ejemplo, o áreas de productivas propiamente dicha, hay máquinas que definitivamente tienen un acabado más fuertes, son más resistentes. Entonces, eso hace también que el costo se eleve, pero son máquinas preparadas para ese tipo de trabajo. Imagínate llevar una laptop pues, correcto, tipo casa a una minera, ¿no? No va a correcto. quedar bien porque definitivamente eso se va a dañar, ¿no? Y pueden afectar inclusive el clima y todo eso. En cambio, las Exacto, máquinas preparadas para esos terrenos que existen, ojo, bueno, esa diferencia, ¿no? En el acabado. Igualmente pasa con las máquinas para ejecutivos, ¿no? Que también son de oficina. Son más pequeñas, más livianas, que el material es aluminio, etcétera, ¿no? Entonces las hacen más livianas, tienen un acabado más profesional, tienen mayores también medidas de seguridad, ¿no? La huella dactilar y otros temas más que también se toman en cuenta al momento de comprar una máquina. Yo creo que por ahí vienen un poco más las diferencias con las de oficina. Entonces, no se olvide también, cuando va a comprar una máquina, hay modelos específicos de máquinas, máquinas tipo hogar, máquinas tipo oficina o empresa y máquinas tipo gamer. sí, Decida y bien ahí, dentro de las oficinas, específicamente para la parte de diseño e ingeniería, donde utilizan un software que es muy conocido en la ingeniería, que es el CAD, el Ujú, AutoCAD o el CAD, como le llamen. ujú. Ahí se necesita una computadora muy potente porque estamos hablando que para el tema de ingeniería, ya sea civil o arquitectura, se trabaja con mucho gráfico. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con estas computadoras, con archivos de AutoCAD, que la extensión es DWG, y créeme que cuando estás en un proyecto grande, no sé, pues de una construcción de un centro comercial, la cantidad de información que se maneja en AutoCAD son planos de planos de planos con muchos detalles y una computadora convencional de oficina
no sirve. Tiene que tener una tarjeta gráfica potente, Exacto, eso memoria sobremanera, ¿no? potente, Exacto. porque si Y es no un te tema que mueres. deben considerar cuando compren máquinas, ¿no? Porque efectivamente muchas máquinas vienen sin tarjeta gráfica dedicada, digamos, ¿no? O sea, una tarjeta especial para procesamiento gráfico. Y la otra pregunta, Manuelito, ya como para ir cerrando, te iba a preguntar de las máquinas virtuales y junto con las máquinas virtuales hablar también de un nuevo tipo de máquina, se puede decir, que es la máquina cloud, ¿no? Tenemos el ejemplo de Windows 365 también, que es lo último que ha salido por Microsoft. ¿Podemos comentar un poquito acerca de máquinas virtuales y también yéndonos luego a Windows 365 rápidamente? La tendencia de hoy en día de las empresas, ¿no? Que dominan el mundo del procesamiento o las que venden computadoras es a virtualizar un poco. ¿Qué es virtualizar, no? Eso, ¿qué es? ¿Qué es virtualizar? Virtualizar es una representación, bueno, hablando de sistemas, porque virtual es una palabra creo que un poco extensa, pero específicamente en el tema de computacional, es la representación de un objeto físico, pero que no lo tienes físicamente, sino lo tienes, en este caso, en la nube. Por eso Ujú. es virtual, ¿no? Tus características de una computadora que la podrías tener físicamente, no las tienes físicamente, sino las tienes en otro lado, digamos, ¿no? La tienes en otro lado. Solamente para tener en cuenta que lo que tú decías efectivamente, ¿no? La máquina virtual es una máquina que lo tienes en otro lado, pero ¿cómo es eso posible? Resulta que la máquina ¿Cómo virtual es eso finalmente posible? es como tener la memoria, el procesamiento y el almacenamiento, por decir algo, en un archivo. Todo eso en un archivo. Y lo primero que teníamos antes de irnos a la nube eran las máquinas virtuales en tu misma máquina. Es decir, tú podías tener un Windows en tu máquina y dentro de tu máquina podías tener un archivo que representaba una máquina virtual, por decirlo. Y entonces le dábamos doble clic para entender que abrimos el archivo y lo que hacía al abrirse el archivo era levantar otra pantalla, ¿no? Que podrías tener inclusive otro Windows o otro sistema operativo que se esté ejecutando, pero dentro de tu Windows. O sea, tenías dos máquinas en tu máquina. Y de ahí empieza pues justamente a salir el concepto ya de, inclusive ya de otro tipo de computadores más grandes para compañías que también se virtualizan, ¿no? Te compraban muchas veces, oye, vamos a comprar mejor una máquina de 64 gigas de memoria. ¿Para qué tanta memoria? Porque yo voy a hacer cuatro máquinas virtualizadas, cada una de 16 gigas. 16 por 4, 64, ¿no? Ahí están. Cada Qué máquina virtual. avanzada. Rolito, Entonces, en discúlpame, una pero máquina tus tenías matemáticas cuatro son máquinas. avanzadas, ¿ah? Tus matemáticas son avanzadas. Pero, efectivamente, en una máquina tenías cuatro máquinas. Entonces, de ahí parte un poco el concepto que tú decías, ¿no? De virtualización. Y entonces, es todo un tema, ¿no? Porque tú podías inclusive lograr que esas máquinas que tienes en tu propia máquina física se comuniquen entre sí, ¿no? También. Es una cosa un poquito enredada, pero queríamos mencionar que existen ese tipo de máquinas, existían y siguen existiendo. El concepto de máquinas virtualizadas Y existe. creo que esa es la tendencia, ¿no? A tenerlo todo virtualizado. Exactamente, exactamente, porque básicamente lo que hacen ahora, y justamente pasa ya haciendo la virtualización en la nube, lo que hace Microsoft con Azure o lo que hace Amazon con el AWS, al final lo que hacen es te alquilan un pedazo de espacio de su computador, ¿no? Inclusive demanda, ¿no? Es que no, yo lo prendo, lo apago, ok, cuántos minutos al día y todo eso se cuenta. Ellos lo cuentan y te sale un valor a ti de lo que tienes que pagar por utilizar un espacio de su supercomputador de ellos, ¿no? Entonces, esa es una máquina virtualizada también. Y eso es lo que tú decías hace un rato, ¿no? Ya es una virtualización, pero ya en la nube, ¿no? En la internet. Pero que al final no deja de ser una máquina que tiene un procesamiento, una memoria y un almacenamiento que uno inclusive lo pide tipo menú, ¿no? A ver, Amazon o Microsoft, dame un computador con 32 gigas de memoria, yo quiero que sea Core i5 o Core i7 con, no sé, un terabyte de espacio en disco. La configuran y ya tienen su máquina en 5 minutos. Sí, claro, ¿no? Nosotros mismos estamos en una reunión virtual. Como concepto estamos virtuales porque físicamente no estamos. O sea,
Claro, en un entorno físico estamos ambos. En el mismo entorno físico los dos, no, ¿no? Estamos haciendo una reunión que hace muchos años atrás era imposible de realizar, ¿no? Si, físicamente estamos, claro, tú estás en un sitio, yo estoy en otro sitio, pero estamos Exacto, teniendo una reunión. Y exacto. ahí en la virtualidad, la reunión, Y, ¿no? y nos vemos como si estuviéramos realmente en una misma oficina, digamos, exacto. Y me siento tal cual, ¿ah? Conversando Claro, de esta manera contigo. ¿no? Para terminar, ya cerrando también el concepto de Windows 365. ¿Qué cosa quiere hacer Microsoft con eso? ¿Es un tipo de máquina virtual? Quiero ganar más plata. De todas maneras, es un negocio, así que seguramente va por ahí, pero creo que al final es lo mismo, ¿no? Es también una máquina virtual, Sí, totalmente en la nube, igual se paga por el servicio. ¿Y cuál es la ventaja? Que ya no es una máquina móvil que tu laptop, ¿no? Que tienes que llevártela a todos sitios para poder tenerla. Te basta simplemente un dispositivo con un navegador tipo Chrome, Safari, etcétera, y simplemente accedes a la dirección web de tu máquina, y cuando accedas en el navegador se levantará tu Windows, podéis levantar tu Office, tu Explorer y trabajar tal cual en tu computador. Eso es, eso es algo correcto, reciente en caso del servicio que está brindando Microsoft a las compañías. Bueno, y se llama Windows 365. Me parece interesante también que lo hayamos tocado. correcto. Eso es, ¿no? Entonces, nos estamos haciendo un poquito cada vez más virtuales. Totalmente. Manuelito, palabras finales para nuestra audiencia. Como comentamos anteriormente, háganos las preguntas, nosotros estamos felices de resolverlas. Háganos las sugerencias, ¿no? Comentarios. Entonces, estamos dedicando este espacio de nuestro tiempo. Es un espacio para transmitir nuestra experiencia y conocimiento, ¿no? Y qué mejor, ¿no? Que compartir con toda nuestra audiencia y hacer de todos estos términos técnicos algo más simple. Básicamente, síganos, suscríbanse, acá estamos